Ahora vamos a empezar a dar las características del trapecio. Pero primero vamos a definir un elemento que tiene el trapecio y es el siguiente, la base media. Vamos a decir lo siguiente: el segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos de un trapecio se llama base media. Es decir, tenemos lo siguiente: aquí tenemos dos trapecios, estos lados son los paralelos, entonces vamos a tomar los lados no paralelos y vamos a ubicar su punto medio. Digamos que este sea el punto medio de este y este sea el punto medio de este. Y trazamos el segmento que une esos dos puntos medios. A este segmento es el que llamamos base media. Lo mismo para este. Trazamos el punto medio de acá y trazamos el punto medio de acá. Y unimos esos dos puntos medios. Y entonces lo que vamos a decir es que este segmento que nos queda aquí lo vamos a llamar base media. Observen que con este segmento pasa algo parecido con lo que pasaba con la paralela media en el triángulo. Observen que este segmento al parecer es paralelo con este. Sin embargo, su medida no sabemos cuánto es. El siguiente teorema que probaremos nos va a decir cuánto es la medida de este y nos va a probar que efectivamente este segmento es paralelo con estos dos. Ahora vamos a ver ese teorema. El teorema es el siguiente. Igual que el teorema de la paralela media, este teorema lo vamos a llamar el teorema de la base media, porque hace referencia a la propiedad que cumple la base media en un trapecio. El teorema nos dice lo siguiente: la base media de un trapecio es paralela a los lados paralelos del trapecio y su medida es igual a la semisuma de las bases del trapecio. Es decir, tenemos lo siguiente: si tenemos un trapecio ABCD y además tomamos este como los puntos medios, SM y N son los puntos medios, y si trazamos ese segmento que une los puntos medios, nos va a decir que este segmento es paralelo a los otros dos que son paralelos. Y además nos va a decir que la medida de este segmento es la semisuma de las bases. Acuérdense que las bases son estos lados que son paralelos. Y la semisuma simplemente significa la mitad de la suma. Es decir, vamos a sumar la medida de las bases, es decir, AB más CD, y la mitad de esa medida va a ser igual a lo que mide esta base media. Ahora vamos a ver la prueba en un tablero más despejado. Tenemos lo siguiente. Aquí recordemos que este es el punto medio, entonces estos segmentos son congruentes y estos también. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a extender esta recta de acá. Y lo que vamos a hacer es trazar una recta que pase por D y por N y que cruce esta recta. Es decir, aquí nos va a quedar un punto P, que es donde esta recta corta esta recta que acabamos de hacer. Es decir, miren que aquí nos quedó un punto P. Y entonces vamos a observar estos dos triángulos, el triángulo DCN y NBP. Observemos que tienen este lado congruente, además tienen este ángulo congruente, porque son opuestos por el vértice. Además, observen que este ángulo de acá es congruente con este, porque tenemos estas dos paralelas, DC y AB. Recuerden que eso es un trapecio, entonces estas tienen que ser paralelas. Y esta es una secante. Entonces los ángulos alternos e internos son congruentes. Es decir, aquí vamos a tener lo siguiente: que el ángulo DCN va a ser congruente con el ángulo NBP. También vamos a tener que el ángulo PNB va a ser congruente con el ángulo CND. Y además tenemos que CN es congruente con NB. Entonces, ¿qué vamos a tener?
tenemos ángulo, lado, ángulo congruentes. Es decir, los triángulos DCN y BNP son congruentes por el criterio ángulo, lado, ángulo. Ahora, como son congruentes, este segmento de aquí va a ser congruente con este de aquí. Es decir, DN va a ser congruente con NP. Y este segmento de acá, que es BP, va a ser congruente con este de acá. Es decir, vamos a tener también que DC va a ser congruente con BP. Ahora, observemos el siguiente triángulo, el triángulo ADP. Observen que este lado, este M es el punto medio, y este lado, este N sería el punto medio de este, porque estos segmentos son congruentes. Y lo que pasó fue que unimos estos dos puntos medios en ese triángulo. Entonces, recuerden que por el teorema de la paralela media, este MN, que sería la unión de esos dos puntos medios, va a ser paralelo al de abajo, es decir, a AP. Que es lo mismo que si fuera paralelo a este pedacito de aquí, que es AB. Porque todo completo es lo mismo que este pedacito. Y recuerden que este AB también era paralelo a DC. Es decir, vamos a tener esta primera tesis que necesitábamos. Ahora, ¿qué más nos dice el teorema de la paralela media? Que este MN va a ser igual a la mitad de este lado que es el paralelo a ella. Es decir, a AP. Ahora vamos a borrar este lado de aquí para mirar este pedazo cómo nos va a llevar aquí a lo que necesitamos. Entonces vamos a tener lo siguiente, que MN va a ser igual a ¿qué? A la mitad, y AP, recuerden que es AB más BP. Ahora, este BP es congruente con DC, o sea que tienen la misma medida. Es decir, MN va a ser igual a la mitad de AB más DC. ¿Qué era lo otro que buscábamos? Es decir, aquí, utilizando el teorema de la paralela media, acabamos de probar el teorema de la base media, que era que la base media era paralela a estos segmentos paralelos del trapecio y la medida vale la mitad de la suma de esos segmentos paralelos. Ahora veamos un par de ejemplos en donde mostraremos cómo se utiliza el teorema de la base media. El primer ejemplo es el siguiente. Tenemos este trapecio y observen que aquí tenemos, este es el punto medio y este es el punto medio. Es decir, esta es la base media de este trapecio. Nos piden hallar X. Entonces recuerden que X simplemente va a ser la mitad de la suma de sus bases. Es decir, de 8 más 12. Es decir, X va a ser igual a un medio de 8 más 12, que es 20. Y un medio de 20 es 10. La mitad de 20 es 10. Entonces observen que es muy fácil saber cuánto vale aquí X. Ahora, veamos otro ejemplo, que es el siguiente. Si tenemos aquí de nuevo, esta es la base media de este trapecio, y nos piden hallar Y, que sería esta base de acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces recordemos, el de la mitad, que es la base media, es decir 11, va a ser igual a la mitad de la suma de las dos bases, es decir, de Y más 12. Y ahora vamos a despejar Y. Entonces primero observen, este 2 está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar. Es decir, aquí nos va a quedar 2 por 11
igual a y más 12. Y 2 por 11 nos va a dar 22. Y esto va a ser igual a y más 12. Ahora, pasando este 12 que está sumando a restar, nos va a quedar que 22 menos 12 va a ser igual a y. Y 22 menos 12 es 10. Y esto va a ser igual a y. Es decir, esta y va a ser igual a 10. Y ahí encontramos nuestra respuesta. De esa manera se utiliza el teorema de la base media. En este caso, solo la parte en que utilizamos la medida de la base media.